A todas las personas que se conectan en este día. Y vamos a hablar hoy acerca de Dios promueve a quien Él quiere. Dios promueve a quien Él quiere. A veces nosotros hacemos lo correcto, nos esforzamos, pero parece que nada sucede. Honramos a Dios, pero sentimos muchas veces que no progresamos. Tal vez nos sentimos ignorados o sentimos que Dios como que se ha olvidado de nosotros. Eso puede ocurrir. De pronto vemos que otras personas a nuestro alrededor son bendecidos, son promovidos. Y eso nos hace sentir muchas veces a nosotros como que está pasando, porque a mí no. O podemos pensar, es que son más inteligentes que yo, o más carismáticos que yo, o están más capacitados que yo, o tienen mayor dinero, más influencia, o conocen unos contactos que yo no conozco. Eso nos puede ocurrir a todos. Podemos ver que dentro de nuestro alrededor o las personas que conocemos, de repente unos reverdecen, son muy bendecidos, les va muy bien. De pronto decimos, ¿y qué está pasando conmigo? Pero la Biblia también nos muestra esto, y yo quiero que usted hoy se despierte en nuestra fe y que el Señor entendamos que este año es un año donde Dios va a abrir puertas nuevas. Pero necesitamos estar a la expectativa de lo que Dios puede hacer en nuestras vidas, con nuestros hijos y en todas las áreas. Amén. Entonces, David le sucedió algo. Él era el hijo menor. Él tenía 7 hermanos mayores. Sus hermanos ya estaban involucrados con el ejército de Israel. Y él, mientras que sus hermanos estaban en el ejército, David estaba en el campo cuidando las ovejas de su padre. Pasaban los días, pasaban las noches. David en el campo cuidando las ovejas, pero este tiempo fue un tiempo de mucha bendición porque él pudo acercarse a Dios, conocer al Señor como sus hermanos no lo estaban conociendo. Sus padres y sus hermanos menospreciaban a David como persona, menospreciaban su trabajo, el cuidado que él hacía de las ovejas. A ellos les parecía que no tenía casi nada de valor. Ellos solamente veían el exterior de David, pero no podían ver lo interno. Y yo te digo hoy que las personas van a ver lo externo de nosotros, pero muchas veces no pueden ver lo que hay dentro de nosotros. Podemos ser juzgados, podemos ser malentendidos por lo externo o por lo que decimos o por lo que hacemos, pero a veces no tiene que ver nada con lo que tenemos adentro de nosotros. Ellos estaban mirando el exterior y no habían cultivado esa relación con Dios como lo hizo David. Por eso, Mateo 6:6 dice: mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y esto fue parte de lo que pasó con el rey David, que él en lo secreto fue formando esa relación personal con su Dios, y cada día él conocía mejor a Dios. Y aunque no estaba en el ejército, su fe estaba siendo entrenada. Él enfrentó osos, enfrentó leones, enfrentó fieras para defender sus ovejas, y todo esto bajo la ayuda y la mano de Dios. Y por eso él se estaba entrenando. Aparentemente todos pensaban que era un niño jovencito que no sabía nada y que no podía hacer nada, pero estaban equivocados, porque al contrario, Dios le estaba entrenando. Un día, Dios envió al profeta Samuel para ungir a uno de los hijos como el próximo rey de Israel. Y cuando Samuel vio que venía Eliab era el mayor de los hermanos, y cuando Samuel lo vio, dijo: wow, este debe ser, porque está grande, está fuerte, tiene mucha presencia. Y entonces Samuel, contento, ya le iba a tirar el aceite cuando Dios le dice:
ese no es. Estás mirando el exterior, pero no estás mirando lo que yo estoy viendo. Y ese no es. Y así pasaron uno a uno. Y cada que pasaba uno, entonces Samuel decía, este es. Y Dios le decía, ese no es. Y así pasaron los 7. Entonces Samuel dice al papá, ahí tiene que haber, usted tiene otro hijo. Digo, sí, pero ese es el menor. Ese está por allá, cuidando la ovejita, ese no tiene nada que ver con este asunto. Pues Samuel le dijo, no, aquí nadie va a comer hasta que ese muchacho no esté aquí. Imagínense, tenían la comida lista, todo preparado. Y Samuel dice, nadie come aquí hasta que me llamen el muchacho y me lo traigan. Y ahí trajeron a David. Y cuando David aparece, entonces Samuel lo unge como el próximo rey de Israel. De manera que podemos ver que aparentemente el menospreciado, el que nadie quería, el que no estaba pasando nada, sí estaba pasando. En los secretos se fabrican las cosas. En el secreto de Dios es donde se levantan los ministerios. En el secreto de Dios es donde ocurren los más grandes de los cambios en la vida de todos nosotros. Entonces, recuerde, ellos pensaban que ese no era, pero ese era el que Dios había determinado. Las personas nos van a poder excluir. En algunos momentos nos van a excluir, nos van a ignorar. Van a juzgarnos por nuestra vestimenta, por nuestra cultura, por el lugar donde vivimos. Pero recuerde esto, la promoción no viene de la gente. La promoción viene de Dios. Quien abre puertas es Dios. Va a usar personas, sí, pero es Dios usando esas personas para abrirte la puerta y para bendecirte. Entonces, personas no creerán en ti, te harán a un lado, hasta quieren que no te vaya bien y a veces tratan de perjudicarnos. Pero Dios es quien abre las puertas. Dios es quien promueve. Dios es quien bendice. Y Dios es quien determina nuestro destino. De un momento a otro, Dios puede cambiar el destino de cualquiera de nosotros con una puerta abierta. Amén. De manera que dile al que está a tu lado, no te preocupes, Dios abre la puerta. Ahora, hay una parte de nosotros. Hay una parte de nosotros. Sabemos que Dios es soberano, Dios es poderoso, Dios puede abrir cualquier puerta que está cerrada. Y que mucha gente quiere, tal vez se va a interponer, pero cuando Dios decide algo, Él lo hace. Pero hay una parte de nosotros. Esta parte es importante. Porque Dios ve nuestra fidelidad. Dios ve nuestra fe. Dios ve ¿qué conocía de David? Conocía su fidelidad. Esas ovejas no eran de él. Esas ovejas eran del papá, pero él se preocupaba y cuidaba esas ovejas como si fueran de él. Él fue fiel con su padre, aunque su padre lo menospreció, aunque sus hermanos lo menospreciaban, él fue fiel. Lo enviaron a llevarle comida a los hermanos que estaban en la batalla y él lo hizo con amor, pero cuando llegó allá, sus hermanos lo menospreciaron. Pero Dios conocía sus pensamientos, su dedicación y su integridad. Por eso Dios honró a David frente a aquellos que lo menospreciaban. Samuel podía haber ido allá donde estaba David, en el campo, con la oveja y ungirlo ahí, pero no. Dios muchas veces te va a abrir la puerta delante de aquellos que no querían que se te abriera. Porque ese es Dios que se glorifica en las vidas de nosotros. Hay un de repente de Dios donde la puerta se abre, donde las cosas suceden, donde la enfermedad termina, donde la provisión llega, donde conoces la persona adecuada para que te abra la puerta que estás esperando. Además, piensa esto, Dios va a abrir puertas
que ni siquiera nosotros estábamos imaginando. La pregunta es, ¿cuándo usted cree que David oró que él quería ser el rey de Israel? Él nunca en su mente imaginó que sería el rey de Israel. Ni creo que nunca ni había orado por eso. Pero Dios lo convirtió en el rey de Israel. Nunca, cuando David pensó que se enfrentaría con un gigante y que lo vencería. Él fue a la batalla, pero ¿cuál era su misión en esa batalla? Llevarle comida a sus hermanos. Y cuando llegó ahí, encontró un gigante que los amenazaba y el ejército de Israel temblando, escondido, todos con miedo, todos asustados. Y David dijo, ¿pero qué les pasa? Si nosotros tenemos el Rey de Reyes, el Señor de Señores, ¿qué les está pasando? Si ese es un incircunciso. Incircunciso significa ese está bajo maldición, ese no tiene la bendición de Dios. Nosotros sí tenemos la bendición de Dios. Y ya sabemos la historia como David enfrentó a Goliat y le ganó. Ahora, hay cosas muy interesantes. Cuando Dios abre la puerta a alguien, se lleva a la gente con él. O sea, cuando Dios te abre una puerta a ti, muchas personas van a estar beneficiadas de esa puerta que se te abrió. Tú vas a ser de bendición en tu familia. Tú vas a ser de bendición para otros. A lo mejor abres esa puerta y entras y le abres esa puerta a otros que vienen atrás de ti. Y le digo esto porque David venció a Goliat, abrió esa puerta. Pero dice la Biblia, qué interesante, que a él se le unieron los afligidos. ¿Qué significa una persona afligida? ¿Ah? Triste. ¿Por qué una persona está triste? Porque tiene problemas, porque no le va bien. O sea, usted no dice, ay, qué aflicción, tengo mucho dinero, estoy muy afligido. No. Usted se aflige porque le falta dinero. Usted se aflige porque las cosas no están bien. Y dice la Biblia que los afligidos se fueron a vivir con David. Pero también no solamente los afligidos, o sea, aquellos que estaban tristes, aquellos que estaban endeudados, que estaban quebrados. Pero hay otro grupo también, dicen, y que estaban en amargura de espíritu. No estaban bien. Esa gente fueron los que siguieron a David. Pero David tenía un espíritu superior. David tenía a Dios. David había vencido a Goliat. Y dice la Biblia que estos hombres, que eran los débiles, los tristes, los desanimados, los endeudados, se convirtieron en los valientes de David. ¿Qué quiere decir esto? David abrió la puerta, fue el primero en vencer, pero se llevó un grupo con él. Todos estos hombres llegaron a tener el mismo espíritu de David para pelear, para vencer, para entrar por esa puerta triunfadora. Ahora, la clave de esto es que nos esforcemos al máximo. David se esforzaba al máximo. Usted no tiene que competir con otros. No tenga, dile que está a tu lado, no compitas conmigo. No. Usted sí tiene que competir, pero consigo mismo. En su capacidad, usted tiene que esforzarse a hacerlo mejor, sin necesidad de estar peleando con alguien, ni envidiando a nadie, ni queriéndole ganar a nadie. La mejor competencia que podemos tener es con nosotros mismos. Todos los días yo tengo ese reto de hacer las cosas mejor, de mejorar yo mismo, y me exijo. Yo tengo un entrenador, soy yo mismo me entreno, y yo mismo me exijo, y yo mismo soy exigente con las cosas que hago. Entonces, por eso es que esa es la mejor disciplina, la autodisciplina. Ahora, esforcémonos al máximo. Pablo decía, todo lo que hagamos, hagámoslo para el Señor. Eso es un ejemplo de esfuerzo, porque ¿qué vamos a darle al Señor? Lo mejor. ¿Qué queremos darle al Señor? Lo mejor. Lucas 16:10 dice, el que es fiel
en lo poco, perdón, aquí, Lucas 16, el que es fiel en lo poco, también en lo más fiel, y el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel, y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Por eso es que todos nosotros tenemos principios, y la mayoría de los principios son pequeños. Nadie, el creador, el del Walmart no empezó así. Todos estos negocios grandes empezaron pequeños. Todos los principios son pequeños. Pero en nuestros principios, nuestra fidelidad es la que, porque si no eres fiel en el desierto, no vas a poder ser fiel en la tierra prometida. El desierto es el lugar donde se mueve la fidelidad. Quiero contarle una historia de un pastor muy joven que estaba, esto pasó aquí en este país, en las montañas de Virginia. Él estaba joven y comenzó a pastorear una iglesia pequeña en Virginia, en las montañas. Y los domingos, la mayoría de las veces cuando todos iban, eran 7 personas. Y en semana, cuando daba la clase, eran 3. Y así pasaron muchos años. Y este muchacho, tenía un gran potencial, pero al ver el crecimiento de su iglesia, muchos lo menospreciaban. Aquellos que lo conocieron en ese tiempo dan testimonio de que era muy pobre. El carro se veía el piso de la calle. Cuando usted se montaba en el carro tenía rotos. Y usted cuando iba caminando, o sea que tenía que tener cuidado, como los carros de los picapiedras, ¿no? Tenía que tener cuidado que no se le fuera un pie en uno de los huecos del carro. Pero por accidente, una de sus prédicas llegó a la televisión. Y el dueño de esa televisiva, cuando vio el video, que era un pedacito, dijo: yo quiero a ese predicador continuamente en mi canal. Y ese hombre al que le estoy hablando se llama T.D. Jakes. Esos fueron los principios de este hombre. Hoy él tiene una iglesia inmensa. ¿Ah? Sí. Hoy él tiene una iglesia inmensa, ha escrito muchos libros y es un hombre muy usado por Dios. Pero ¿cómo empezó? ¿Cómo fue su desierto? Muchos lo menospreciaron. Entonces, nosotros vamos a pasar por momentos donde no nos van a creer, donde parece que no estamos fructificando. Pero recuerde que lo más importante no es lo que se ve, lo más importante es lo que no se ve, lo que hacemos la puerta cerrada. Aleluya. Porque después Dios va a sacarlo a flote. Amén. Una de las cosas que nos va a pasar es que vamos a escuchar voces negativas. El diablo es chismoso. Es chismoso y entonces te va a decir: no lo vas a lograr, no vas a poder. Mira, esto de que el pastor está hablando de puertas abiertas, eso no es para ti, eso es para otro hermano. Eso es lo que te dice el chismoso, el diablo que es chismoso. Pero es ahí donde usted tiene que estudiar la buena batalla de la fe y creer a Dios que sí se va a abrir la puerta. Y cuando estamos alabando, bueno, esto va a quedar ahí grabado porque no sé, hermana Marisa, pero yo cuando estábamos alabando, Dios me dio una palabra de que un apartamento nuevo, yo no sé, pero a mí me dio esa palabra, de manera que prepárese para el nuevo apartamento, porque Dios va a abrirnos puertas. Muchas personas en la Biblia fueron menospreciados. Ahí tenemos a José. José fue menospreciado, despreciado por sus hermanos. Lo vendieron porque le tenían celos. Lo encarcelaron injustamente. Pero de repente
Dios abrió la puerta y de donde estaba pasó a la eminencia y se convirtió ahora en la mano derecha del faraón. El faraón se quitó el anillo y se lo puso a José. Le dijo: soy el único que puede decir algo sobre ti, soy yo. Pero ahora de aquí, lo que tú digas es como se gobierna aquí en Egipto. Y los hermanos llegaron a Egipto y se postraron, como lo había soñado, para pedirle comida. No lo reconocían. Y todo lo que pasó, porque Dios es fiel y Dios abre la puerta. Pero recuerde, ¿qué hizo José? José pasó por un proceso de entrenamiento. Y es lo que a veces nosotros queremos estar en la cima de José, pero no queremos pasar por la cárcel, no queremos pasar porque nos vendieron, nos metieron en el pozo. Y en la vida vamos a pasar por situaciones, no es que nos vamos a ir presos, pero vamos a estar en cárceles, situaciones donde nos sentimos que estamos atados, que no tenemos control. Situaciones donde hay injusticias, situaciones donde nosotros nos sentimos que las cosas no están funcionando bien. Yo me pregunto, José, ¿cuántas veces no se preguntó dónde está Dios? ¿Cuántas veces José pensaría, y esos sueños que Dios me dio, yo aquí metido en la cárcel, injustamente? Pero llegó el momento, porque Dios promueve cuando Él quiere y con el que quiere. Amén. También encontramos a Job, un caso muy interesante, porque empezando el libro de Job, la misma palabra dice que no había un hombre como él, íntegro. O sea, que en él no había pecado. Sin embargo, cuando vino la calamidad, vinieron los amigos. ¿Y qué le dijeron a Job? Tú estás en pecado, tú estás mal. Todo esto que te está pasando es porque tú estás en pecado. Pero para aumentar la situación vino la mujer, la esposa, y le dijo: Job, es mejor que maldigas a Dios y te termines de morir. Imagínate uno en ese momento de dificultad y la mujer, en vez de apoyarlo, le está diciendo: mira, maldice a Dios y ya, entrégale el alma al Creador. Pero llegó el momento donde Dios abrió la puerta, donde Job se restauró. Dice la Biblia que se le devolvió todo doble, multiplicado. Entonces, ¿dónde queremos llegar hoy? ¿A qué punto queremos llegar hoy? Si hay puertas cerradas, amén, sé que hay. Pero, ¿qué tenemos que hacer? Fidelidad, aunque la puerta esté cerrada. ¿Y cómo se abre la puerta? En lo secreto. La oración, la intimidad con Dios, el hacer las cosas para el Señor, el querer agradar a Dios, más que a los hombres. Eso es lo que abre las puertas. Tenemos a Jeremías. Jeremías le dicen el profeta llorón. Ese sí que lloraba. Él no quería ni profetizar. Y Dios le daba profecías, no como a mí, que Dios me dio la palabra para la hermana Marisa en un nuevo apartamento. Eso, ahí ella aplaudió y todos se pusieron contentos. Pero las profecías que le daba Dios a Jeremías es: te van a quitar el apartamento. Y entonces nadie quería a Jeremías, y todas las profecías que daba Jeremías eran negativas, eran catástrofes, era guerra. ¿Y qué pasaba? Que se le paraba otro profeta y decía todo lo contrario, y nadie le creía a Jeremías. A Jeremías lo metieron al pozo. Jeremías lloraba y decía: Señor, yo no quiero profetizar, yo ya no quiero decir nada. Y todas las profecías que le daban a Jeremías eran negativas. Pero Jeremías fue fiel. Jeremías fue fiel. Y continuó hasta que al final, pues, fue sacado del hoyo y fue bendecido. Y todos los que le hicieron tanto mal terminaron mal, y él terminó bien. Pero Daniel fue llevado a Babilonia. Era un joven eunuco. O sea, los que no saben qué es eunuco es que a él lo castraron. Él no podía tener hijos. No porque se hizo eunuco, sino que lo hicieron eunuco a él
y a sus compañeros. Ellos le hicieron eso porque eran parte de las personas de confianza del rey, y para que ellos no tuvieran nada que ver con las mujeres del rey, les hacían eso. Entonces imagínense Daniel en esta situación, un joven eunuco que ahora estaba alejado de su tierra, pero se convierte en el consejero. Escuchen, consejero de Nabucodonosor, jefe de los adivinos, de los hechiceros, de toda esta gente que el rey consultaba. El que era el jefe era Daniel. Por eso tenía tantos enemigos. Yo creo firmemente que la noche más segura de Daniel fue con los leones. Porque tenía más enemigos y personas más malas en el palacio que con los leones. Él esa noche durmió seguro, porque ahí ¿quién se iba a meter a atacar a Daniel con esos leones? Durmió caliente, durmió acolchonado, durmió contento. Imagínense, en medio de cama de león, durmió el hombre. Y se levantó y no pasó nada, pero los enemigos eran todos los que estaban alrededor. Pero mi esposa estaba orando por una compañera, una amiga de la niñez, que perdió su trabajo en Colombia. ¿Por qué lo perdió? Porque cada que entra un político, los políticos sacan su gente y entran. Sacan la gente que no son de ellos y entran al otro. Y muy interesante, porque Daniel fue el consejero de Nabucodonosor. Pero después vino Belsasar y no lo sacaron. Se convirtió en el consejero de Belsasar, fue el consejero de Darío y de Ciro. Quiere decir, quien más estuvo en el gobierno fue Daniel, estos reyes. Daniel fue puesto por Dios en ese lugar. A veces sí, los otros eran los reyes, pero recuerde, llegó la confianza y el espíritu que había en Daniel, que lo que Daniel decía, el rey hacía. Porque eso es lo que hace un consejero. Cuando hay un consejero bueno que te está aconsejando y te dice, haz esto, y tú le tienes confianza y tú sabes que el consejo que te da es bueno, tú le haces caso. Y imagínense que un rey salía y Daniel quedaba, no lo sacaba. ¿Qué poder espiritual había en Daniel? ¿Qué palabra, qué presencia de Dios en Daniel, que él no era movido? Estos otros reyes tenían sus consejeros ya de antemano y podían decirle a Daniel, vete, yo traigo mi equipo. Pero Daniel permaneció. Hermanos, el ejemplo más grande que tenemos de lo que yo le estamos hablando hoy es Jesucristo. Porque si ha habido alguien que haya sido menospreciado hasta lo máximo, fue Jesús. Fue conocido como el hijo de María, el hijo del carpintero, despreciado, maltratado, condenado injustamente hasta la muerte. Pero hermanos, hoy Él está sentado a la diestra del Padre y se le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, para que toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra se doblen ante ese nombre. De manera que ese es el ejemplo que tenemos de cómo Dios abre las puertas. Puertas cerradas hay, situaciones conflictivas hay, pero vamos a pararnos hoy delante de esas puertas y decir, Señor, yo confío que tú eres el que abre la puerta. Yo confío que tú eres el que hace los movimientos en mi vida y que vas a abrir camino donde no hay y te vas a glorificar en este año de una manera poderosa en nuestras vidas, en nuestras familias, con nuestros hijos. Señor, ha llegado este año, viene un tiempo sobrenatural. Estamos orando aquí para que Dios sea glorificado y nosotros podamos glorificarle al Señor con testimonios reales de lo que Dios hace en nuestra vida.
Será un tiempo, este año veremos a Dios abrir, pero por favor, dile al que está a tu lado, testifica lo que Dios abre. Dile, testifica. Van a haber milagros en algunos de nosotros que van a reactivar la fe de otros y van a reactivar milagros en otros. Por eso le pido, por favor, somos un grupo pequeño que están unidos. No envidia a nadie. Cuando alguien se pare aquí y cuente lo que Dios hizo, no le dé envidia. Reprenda esa porquería en el nombre de Jesús. Porque el mismo Dios que bendijo a él te va a bendecir. Pero yo sé, a veces no decimos las cosas porque no queremos que nos envidien. Y preferimos quedarnos callados. Pero detenemos la fe, paramos la fe. Y paramos que otros se le desate la fe y que se desencadene una cadena de milagros, uno tras otro. Entonces, vamos a hacer el esfuerzo, por favor. Usted, cuando alguien cuente algo aquí, saque el pito y pite, alégrese, gócese, aplauda. ¿Ve? Por favor, porque es que tenemos que dar testimonio, tenemos que testificar de las cosas que Dios hace, porque eso nos va a alimentar y eso glorifica a Dios. Eso dice el Señor, dice, bueno, aquí puedo hacer porque aquí me celebran, pero imagínense, Él hace y todo el mundo no diga nada, quédese callado. Entonces, por favor, vamos a dar testimonio de las cosas. Amén. Póngase en pie un minutito. O mejor, perdóneme, pero siéntese. Es que voy a hacer algo se me vino a la mente. Y yo quiero que cierre sus ojos en este. Si puedes parar. Puedes parar. Vamos a parar. Yo quiero que cierres tus ojos.